que como usted tiene el poder de Grayskull. Pero yo les doy más tiempo, digo. Bueno, a partir de este momento vamos a comenzar a ver este módulo 5. Este es un tema eminentemente teórico, tiene mucho contenido teórico, es más, solamente hay una práctica y esa va a quedar como tarea. Entonces vamos a ver por qué es extenso esto. ¿Y qué les recomiendo sobre este tema? Leer mucho, ¿sí? Hasta entender, porque tiene mucho contenido, ¿sí? Entonces, y se relaciona con lo que ya hemos visto de lo que son las redes, la creación de redes redundantes y qué problemas puede tener el trabajo con este tipo de redes redundantes, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo que son los conceptos de STP, ¿sí? Ese protocolo, Spanning Tree Protocol se llama. Entonces, vamos a explicar cómo enlaza STP, lo que son los enlaces redundantes en redes de capa 2, ¿sí? El propósito de STP es explicar cómo los problemas en redes redundantes pueden darse a través de redes switchadas de capa 2, ¿sí? Vamos a hablarles de las operaciones de STP, explicar cómo STP opera en las redes switchadas simples, ¿sí? Y vamos a ver la evolución de STP, explicar cómo hay unas versiones de STP que tienen ahora que por la nueva forma de comunicación que tenemos, ¿sí? Han ido también evolucionando este protocolo y ahora hay cómo operan, vamos a ver cómo operan estos nuevos protocolos, ¿sí? Que se derivan de STP. Bien, vamos a hablar del propósito de STP. No se le escucha bien. ¿Cómo? ¿No se me escucha? Ingeniero, se le está entrecortando. Tengo un buen nivel de internet. Ahí, por favor, compruebe. Sí, ahí, Sí, profe, ingeniero. ahí está bien. Ahí está bien. Parece que hubo solo alguna caída. Ahí mejor. Vamos a hablar sobre qué causan estos loops o estos lazos, ¿sí? De capa 2 en las redes y vamos a ver cómo este protocolo Spanity trabaja para solventar estos problemas, ¿sí? Sabemos que la redundancia es muy importante, sí, es una parte muy importante en lo que es el diseño de redes jerárquicas, ¿sí? Que lo que eliminan es que si es que un punto se cae, falla, sí, previene que la red pueda seguirme dando el servicio a los usuarios. Esa es la característica principal que tiene una red redundante, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace esto de las redes redundantes? Lo que requieren es que yo añada enlaces físicos, ¿no es cierto? ¿Sí? Para que pueda tener más alternativas, ¿sí? Caminos físicos para que los datos puedan transportarse en la red, ¿sí? Y hace posible que el usuario tenga acceso a los recursos, ¿sí? Sin tener problemas de pérdida de conexión, ¿sí? Pero hay un problema dentro de lo que son las redes redundantes en las redes de Ethernet switchadas, ¿sí? Que pueden causar problemas en los dos sentidos, a estos enlaces físicos y también a estos enlaces lógicos o esas loops o lazos de capa 2 que se producen cuando tenemos este tipo de redes. Y esto se da, por ejemplo, cuando trabajamos con redes switchadas, es decir, a nivel de capa 2, ¿sí? ¿Y esto por qué se da? Porque las redes LAN están propagándose permanentemente, las tramas están propagándose permanentemente, ¿sí? Hasta que algún enlace o lo destruye
o le acepta el paquete, ¿sí? Y por eso se conocen como tecnologías de broadcast, ¿sí? Porque están permanentemente enviando la información. Y entonces, miren, si vemos en este esquema, ¿sí? Si es que yo tengo esta conexión, como estamos viéndola acá, ¿sí? ¿Cuál es el problema de estos pasos que tienen conectados aquí estos switch? ¿Cuál será el problema a que se refiere de estos loops de capa 2? ¿Quién me dice? Si yo mando un paquete de aquí hasta acá, ¿sí? ¿Por dónde nomás va a ir? O sea, debería ir del S2 a Switch. C3, S1, o puede ir del S2 al S1 y así es. ¿Qué pasa si Podría no quedarse. tengo, si aquí no hay esto? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Va a ir por aquí, pero también va a ir por acá o no va a ir? ¿Qué Sí, dicen? Sí, sí ¿no va es a ir por cierto? ahí también, claro. Sí va a ir. Por el Switch ¿Y, 2 y Switch 1 va a ir. y qué Se puede significa regresar eso? al Switch 3, pero no puede ir al Switch 2 tampoco. Pero puede darse la vuelta. Claro, puede darse la vuelta. Puede Ajá. darse la vuelta porque si es que este no es el host al que yo quiero comunicarme, va a regresar la trama por acá y otra vez va a venir acá. Bueno, excepto al que manda, ¿no? Esa es la regla, que va a todos los puertos excepto el que emite el paquete. Y entonces va a bajar acá y va a bajar acá. Y como este no es, otra vez regresa a buscar dónde es. Y otra vez regresa. Y entonces aquí se puede crear ese loop. ¿Sí? Redunda la búsqueda de la IP, podría decirse en G. No, porque estamos hablando de switch. ¿Qué buscará? La matriz. Las MAC address. Que en las tablas de MAC address esté el dispositivo al que yo quiero comunicarme. ¿Sí? Y si no le encuentra, como están conectados varios switch, le envía el de acá para ver si es que en la tabla está. Y si no, le envía el de acá para ver si es que en la tabla está. ¿Sí? Y este de aquí le envía el de acá porque como ya está un host conectado acá, le pregunta si es que es el que está buscando. Y entonces pueden pasar de unicast a multicast y a broadcast. Y eso genera los loops. A eso se refiere con estos loops. Obviamente, ¿cuál es la ventaja de una red redundante? Que tengo varios caminos. Pero a nivel de capa 2, ¿sí? Cómo se comporta la transmisión a través de los switches en los paquetes, puede producirse ese lazo. ¿Y eso qué va a causar? ¿Sí? ¿Qué va a causar? Una sobrecarga en la red, ¿sí? Una inundación de MAC address. ¿Recuerdan que hablábamos de eso? ¿No se provoca un choque, profe, también de direcciones? Puede provocar choque, pero más es una inundación de las tablas MAC. ¿Sí? Una sobrecarga, un consumo de ancho de banda, un consumo de CPU que le va a volver algún momento a la red demasiado lenta y va a caerse. ¿Sí? Entonces, miren, ¿qué es lo que hace STP? Compensa, dice, para estas fallas en la red, recalculando abriendo estos puertos que normalmente debe estar bloqueado. Para que este lazo no se dé, uno de estos puertos debe estar bloqueado. Para que cuando quiera regresar el paquete por donde vino otra vez, aquí ya le bloquea y ya se acaba el lazo. ¿Sí? Eso es lo que hace el STP. Y obviamente, o sea, el tener redes redundantes significa que yo tenga un puerto, un enlace, mejor dicho, no siempre funcionando, sino de backup. En este caso con STP. ¿Sí? Y vamos a ver entonces, ese es el trabajo de STP. ¿Sí? Dice, miren, los enlaces redundantes proveen múltiples servicios en la red porque elimina la posibilidad de que un simple punto falle, ¿sí? Cuando múltiples caminos existen entre dos dispositivos en una red de Ethernet, ¿sí? Y este no está implementado con SpanIP en el switch, los loops de capa 2 pueden ocurrir, lo que acabo de decir, si no está implementado STP.
¿sí? Un loop puede resultar, dice, una inestabilidad de las tablas de MAC-adres, ¿sí? Otro problema que puede ser es la saturación de los enlaces y una alta utilización de CPU en los switches y en los dispositivos finales, ¿sí? Resultando al final que la red puede colapsar y se vuelve no usable. Entonces, en Ethernet, la capa 2 no incluye este mecanismo de reconocimiento y eliminación de estas tramas o estos lazos de estos loops de enrutamiento, ¿sí? Tanto con IPv4 y IPv6 incluye un mecanismo que limita el número de tiempo que tienen los dispositivos de capa 3 para retransmitir un paquete. Es decir, si hablamos de dispositivos de capa 3, aquí no se produce eso si así yo tenga redes redundantes, porque tenemos el famoso TTL, ¿recuerdan? El Time to Life, ¿sí? Y entonces, ¿de qué me sirve el TTL? Recordemos el TTL. ¿Qué hace el TTL? Es un tiempo que tiene de vida de un paquete hasta que llega a su destino. ¿Pero para qué me sirve? Si es que eso se llega a acabar, o sea, por los saltos, o sea, se descarta. O sea, si es que dio el número de saltos que puede tener el protocolo de enrutamiento, o sea, hay métricas, recuerden, hay métricas que tienen los protocolos de enrutamiento. Y eso dentro de esa métrica, uno de los parámetros del TTL, ¿sí? Y si es que no alcanzó todavía los saltos para llegar, o sea, ya dio todos los saltos y no llegó, ¿sí? No va a quedarse buscando y buscando y buscando, porque ahí entraría en un lazo similar a lo que estamos explicando con los loops de capa 2. Entraría en algo similar. Entonces hay un tiempo de vida. O el límite de saltos, ¿sí? O sea, hay varios parámetros y entonces uno de ellos llega a cumplirse y dice, se acabó el tiempo de vida, usted no llegó a donde quería llegar, pues simplemente ahí se descarta el paquete y se evita este tipo de lazos, ¿sí? Entonces, a nivel de capa 3 no tenemos problemas porque ya hay cómo controlar esto, ¿sí? Y por eso que cuando cualquiera de estos campos, dice, se decrementan y llegan a 0, el router descarta o desecha ese paquete, ¿sí? Entonces, STP se desarrolló específicamente como una prevención, un mecanismo de prevención para estos lazos de capa 2 en redes de Ethernet, ¿sí? Si no tenemos STP, dice, si no tuviéramos, estos loops de capa 2 pueden, por ejemplo, causar eh, demasiado broadcast, tanto como unicast como multicast, ¿sí? Y me va a mermar, o sea, el trabajo en la calidad de la red. Cuando esto ocurre, dice, las tablas MAC en el switch podrían constantemente cambiar con actualizaciones de tramas de broadcast con resultados en una inestabilidad de la base de datos de las MAC, porque se están actualizando permanentemente. Y lo que decíamos, ¿qué causa? Alto uso de CPU, ¿sí? Que muchas tramas sean descartadas, ¿sí? O no recuperables. Porque miren, por ejemplo, si no conocemos un destino en un mensaje unicast, en una trama unicast, no conoce dónde debe ir, lo que va dando es saltos y saltos y saltos hasta que pueda ser descargado el paquete, ¿sí? ¿Y cómo hace esto? Con un mensaje de broadcast y va a todos los puertos, excepto al puerto que ingresa, lo que decía, ¿no? Hasta que pueda ser descartado o pueda encontrar, ¿sí? Y esto es lo que se le conoce como una tormenta de broadcast, ¿sí? Es un número alto, ¿sí? Que se genera de broadcast durante una cantidad de tiempo específico. Esta tormenta de broadcast lo que hace es deshabilitar o crear problemas en la red dentro de algunos segundos, ¿sí?
Puede ser causado esto por problemas de hardware, dice, ¿sí? Como por ejemplo fallas en las tarjetas de red, o por estos lazos que se generan de capa 2 en la red. Esas son dos causas probables de estas tormentas de broadcast, ¿sí? ¿Y por qué esto? Miren, porque sabemos que cuando hablamos de los broadcasts de capa 2 en una red, las solicitudes ARP, ¿sí? Son las que trabajan aquí, ¿sí? Son muy comunes. Y entonces, en un multicast de capa 2, son típicamente descargados por la misma vía, ¿sí? En un mismo dominio de broadcast. Estamos en un switch, que estamos en un mismo dominio de broadcast, ¿sí? En IPv6 estos paquetes nunca son descargados a través de broadcast, sino que sabemos que son los Anycast, ¿no? Y también el descubrimiento del vecino que tiene el protocolo CDP, ¿sí? Que descubre los vecinos usados por estos switch que son de multicast, ¿sí? Bueno, y como decimos, lo que hace es en constante cambio en las direcciones de las tablas de MAC, y el switch, como no conoce, manda a otro puerto de descarga, manda a otro puerto del switch que esté conectado con otro extremo y así sucesivamente, y eso va a generar ese lazo, ¿sí? Entonces veamos cómo soluciona esto Spanity. Spanity está basado en un algoritmo, ¿sí? Inventado por Radian Perlman, ¿sí? Mientras trabajaba, dice, en la Corporación de Equipos Digitales, y publicado en 1985, hizo un paper, ¿sí? Donde hablaba de este tipo de algoritmos, ¿no? De distribución, de Spanity. Este fue creado por topologías de lazos, ¿sí? Y lo que hace es seleccionar un puente raíz que se llama un root bridge, donde todos los switches determinan que ese es un simple camino de bajo costo por el que yo puedo salir para evitar ese tipo de bucles, ¿sí? Entonces, STP, Spanning Tree Protocol, ¿sí? Lo que hace es prevenir estos lazos, ¿sí? A través de una configuración que lo que hace es diseñar la red de tal manera que estratégicamente ciertos puertos son bloqueados, ¿sí? Otros puertos son designados, otros puertos son puestos como raíz, ¿sí? Y que evita estas fallas de bloqueo dinámico o hacen un bloqueo dinámico para prevenir que estos puertos sean bloqueados y permitan el tráfico a través de varios caminos alternos, como es una red redundante. Entonces, ¿cómo crea esto STP? Para prevenir estos lazos que ocurren por la configuración de caminos libres que son de loop, ¿sí? Usa estratégicamente un bloque que se llama un estado de bloqueo, ¿sí? Puertos con estado de bloqueo. Cuando se ejecuta STP en los switch, se habilita, ¿sí? Para que compense estas fallas por bloqueos dinámicamente previstos, ¿sí? Puertos bloqueados y permite que el tráfico pueda atravesar por puertos alternos, ¿sí? Que dé caminos alternos. Este es una topología o un esquema de una red redundante. Entonces, miren, aquí tenemos varios caminos para llegar a cualquier destino, ¿sí? Y lo que me da es seguridad para prevenir. Entonces, ¿qué es lo que hace el STP? Selecciona un root bridge, ¿sí? Un root bridge. Miren que los switch le pusieron este nombre de root bridge porque los switch originalmente se llamaban bridge, no se llamaban switch, ¿sí? Y la traducción es puente, ¿no? Y entonces después que aparecieron ya los switch con más puertos, porque tenían pocos puertos los bridge, aparecieron los switch y les pusieron el nombre de bridge multipuertos. Así se los conoce a los switch, como bridge multipuertos. Entonces, le pusieron a este switch como root bridge, ¿sí? Como puente raíz, ¿sí? Se selecciona este switch, ¿sí?
es un punto de referencia para la entrada de la red, ¿sí? Que es construida alrededor de todo lo que es el spanning tree, ¿sí? Entonces, uno de estos switch, ¿sí? Debe ser designado como un root bridge. ¿Quién hace eso? STP. Nosotros no hacemos eso, ¿sí? De esto se encarga STP, de seleccionar uno de los switch que sea como root bridge. Y este es un punto de referencia para la entrada a la red, ¿sí? Entonces, miren, el mejor camino puede ser cualquiera de estos, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? Si no tenemos nosotros aquí cómo controlado esto, pues simplemente que algún rato puede haber un loop de capa 2, ¿sí? Bloquear también esos caminos redundantes, ¿sí? Entonces, STP asegura que no solamente sean los caminos lógicos, ¿sí? Entre todos los destinos y la red. Para que esta interoperabilidad funcione, bloquea los puertos redundantes, ¿sí? Que pueden causar esos loops. Lo que hace es causar, diré bloquear esos puertos que por donde me puede pasar, o sea, por donde puede regresar la información y crearse esos loops. Y cuando este puerto es bloqueado, simplemente los datos van a seguir viajando hacia otro puerto. Entonces, miren cómo está aquí en la topología. ¿Cuáles puertos los que está bloqueando? Este. Porque como tengo dos caminos, dice, este queda bloqueado y le dejo que vaya solo por acá. Acá también hay dos caminos, entonces le bloquea a este para que sea directo. Miren. Y está buscando el mejor camino. ¿Sí? Y estos puertos que están bloqueados aquí, lo que están es bloqueado estratégicamente por el STP para prevenir lo que son los lazos de capa 2. ¿Sí? ¿Hasta aquí está claro? ¿Alguna pregunta? ¿No? No. No, ya. Ok, sí está claro entonces, ¿no? Bien. Y entonces se crea una topología libre de lazos, ¿sí? Este puerto bloqueado tiene el efecto de marcar el enlace que no pueda descargar, ¿sí? Por ahí no pueda descargar entre dos switches. Y se crea una topología donde cada switch solamente tiene un camino hacia el root bridge, hacia el puerto raíz, ¿sí? ¿Sí? Eso es lo que hace, ¿sí? Cuando un enlace se cae, ¿sí? Cuando un enlace se cae, falla ese enlace, ¿sí? El camino físico sí que existe para proveer redundancia, pero este enlace está deshabilitado para prevenir los lazos, ¿no es cierto? Si es que este camino, ¿sí? Se cae, automáticamente lo que hace el STP es habilitar a uno de los puertos bloqueados, ¿sí? Y recalcula nuevamente los caminos. Y el puerto que me permita solventar esa caída de ese punto, ¿sí? Se habilita, ¿sí? Y obviamente tiene que volverse a recalcular esto para que nuevamente pueda haber otros puertos bloqueados, ¿sí? Otros puertos habilitados. A lo mejor se selecciona un nuevo root bridge, porque esto lo hace STP, ¿sí? O sea, esto se hace automáticamente. Nosotros ni nos enteramos de que está pasando esto. Nosotros ni sabemos eso. Eso lo hace STP, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se habilitan cualquiera de estos puertos bloqueados? Cuando simplemente uno de los enlaces falla, ¿sí? Y todo nuevamente se vuelve a recalcular. Entonces, ¿qué pasos nomás da STP? Usa este algoritmo de spanning tree,
que se llama el algoritmo de Spanning Tree, el STP, el STA, ¿sí? Usando este algoritmo STA, STP construye esta topología libre de lazos, ¿sí? Dando 3 pasos. Primero, elige el root bridge. Luego también se eligen los puertos raíz. Luego también los puertos designados. Y finalmente, los puertos alternos, que se los conoce como los puertos bloqueados. El término correcto es los puertos alternos. Pero esos son los que se bloquean, ¿sí? Entonces, nuevamente, el root bridge primero, luego los puertos raíz, luego los puertos designados y finalmente los puertos alternos, que se les conoce como los puertos bloqueados. Durante esta función que tiene el STA con el STP, los switch usan este protocolo de unidades de datos, de Bridge Protocol Data Units, el BPDU, ¿sí? ¿Qué es lo que hace este protocolo? Comparten información acerca de estos, cómo están estos puertos, ¿sí? Y estas conexiones físicas. Y lo que hace es, el BPDU lo que hace es usado para elegir a este root bridge, el root port, el puerto designados y los puertos alternos. ¿Quién decide? Es este protocolo, el BPDU, ¿sí? Para que este protocolo decida, cada BPDU contiene un identificador, un BID, un identificador de BPDU, ¿sí? Eso se llama el BID, ¿sí? Este identifica qué switch envía a los BPDUs. Este BDI es envuelto o unido, ¿sí? A toda la trama y hace que tome decisiones de este algoritmo STA y que decida quién va a ser el root bridge y cuáles van a ser los roles de los otros puertos. ¿Cómo decide este protocolo, el BPDU? ¿Sí? Contiene un valor y ese valor es el que le da prioridad. Y no es uno solo, no son varios, ya vamos a ver, ¿sí? Y dentro de esos valores está, por ejemplo, la MAC address del switch, ¿sí? Y un identificador de sistema extendido que tiene. ¿Cómo identifica o cómo decide? Es a través del más bajo valor que tenga, ¿sí? Y ese más bajo valor puede ser en combinación de todos estos 3 campos, ¿sí? Contiene una prioridad, puede ser la MAC address o puede ser el ID. Esos son los 3 valores. Y entre estos valores, el que sea más bajo me determina cuál va a ser el puerto, el root bridge, ¿sí? El puente raíz. Son estos 3 valores. El valor de prioridad, la MAC address o lo que es el identificador del sistema de ID. Entonces, miren, la prioridad del bridge, ¿sí? Por defecto, la prioridad en todos los switch Cisco es un valor decimal entre 32.768, ¿sí? Con un rango de 0 a 61.440. O sea, por defecto viene esto, pero puede ser un valor entre este rango. Y se va incrementando siempre de 4.096 y 4.096. ¿Sí? Entonces, miren, la prioridad del bridge, la más baja, es el que es seleccionado. Es el que permite seleccionar, ¿sí? Es el recomendado. La identificación del sistema, que es el ID, del sistema extendido, ¿sí? Es un valor en decimal añadido a este valor de prioridad, ¿sí? En el Bridge ID, que identifica la VLAN, ¿sí? Para este BPDU. Si es que yo tengo VLANs en este tipo de conexiones, ¿sí? Y el otro valor que decíamos es la MAC address. Ahí están los 3 valores, ¿sí? La prioridad del bridge, la identificación del sistema extendido y lo que es la MAC address. Si es que alguno de los switch son configurados con la misma prioridad, ¿sí? Y tienen la misma identificación de ID, porque se puede dar, ¿quién toma
sea, ¿de dónde se toma el valor para decidir cómo seleccionar al root bridge? Es la MAC address. ¿Y cuál selecciona? La que tenga el más bajo valor. ¿Sí? Entonces, miren, estos son los 3 parámetros que permiten al BPDU seleccionar cuál va a ser el root bridge y los otros puertos. Veamos en el primer caso, miren. ¿Sí? Dice el algoritmo de Spanning Tree designa, ¿sí?, a un switch como el root bridge y usa como referencia puntos de todos los caminos calculados. Entonces, el switch intercambia todos los BPDUs para construir esta topología libre de lazos y comienza con para seleccionar el root bridge. Todos los switches en el mismo dominio participan en un mismo dominio de broadcast y son seleccionados para el proceso, todos los switches que estén aquí conectados, porque todo pertenece a un mismo dominio de broadcast. Después de que el switch arranca, ¿sí?, este comienza a enviar todos estos salidas, las tramas de BPDUs, cada 2 segundos, ¿sí? Cada 2 segundos. Y este BPDU que contiene el Bridge ID, ¿sí?, y envía al switch todos los BID para que pueda ser conocido por el root bridge, ¿sí? El switch con el más bajo valor de BID, ¿sí?, puede ser seleccionado como el root bridge. Entonces, si vemos aquí en el ejemplo, miren, este tiene una misma prioridad, miren, 32.769, este también 32.769, ¿sí? Pero este tiene una prioridad de 24.577. Por lo tanto, este, por el más bajo valor en prioridad, es designado como el root bridge. A pesar, miren, de que este tiene una MAC address más baja que este, ¿sí? Este es más bajo el valor en MAC address, pero la primera prioridad tiene esto, prioridad, ¿sí? Este número. Por lo tanto, va a ser designado este como root bridge. Y como les decía, ¿no? Si vemos que por defecto tiene 32.768, ¿sí?, es posible que más de 2 switches puedan tener esta misma prioridad. En este escenario, cuando la prioridad es la misma, el switch con la más baja MAC address podría ser el root bridge, ¿sí?, cuando tengan la misma prioridad. En este caso no es esto, ¿no es cierto? Tienen diferente prioridad. Aquí me parece que el gráfico hay que revisarle porque me parece que aquí hay uno que tiene la MAC address. Pues si no, está más adelante, creo. ¿Sí? Entonces, veamos. Sí, eso tengo que cambiarlo. Me parece que hay una lámina donde sí cambia la MAC address. Sí, le revisé eso. Y ahí sí se selecciona en cambio con la MAC address. ¿Sí? Sí, me parece. Bueno. ¿Cómo determina también? Miren. También por el tipo, la rapidez del enlace. ¿Sí? Y esto tiene, por ejemplo, el STP para el 802.1D, ¿sí? Y hay el 802.1W. Por lo general, si estamos trabajando con con esta tecnología 802.1D, que es el estándar, ¿sí?, que permite conocer los caminos, ¿sí?, el costo de ellos va a ir en función de la velocidad. Si trabajamos a 10 gigabits por segundo, el costo es 2. Si trabajamos a 1 gigabit, ¿sí?, por segundo es 4, 100 es 19, 10 megabits es 100, ¿sí? Entonces, este valor también es el que puede ser tomado, puede ser asociado cuando se habla del costo para la configuración y determinación de STP.
y también el RSTP, que es el Rapid STP, que más adelante vamos a hablar de eso, ¿sí? Y este costo tiene, miren, en este sentido. Si es que yo tengo el PAD 1, dice el camino 1, ¿sí? Tiene un costo de 19. ¿Por qué tiene 19? Porque está trabajando a 100 megabits por segundo, ¿sí? Entonces tiene un costo de 19. Pero si tengo dos pads con a la misma velocidad, esto por 2 va a tener 38. ¿Sí? Por lo tanto, el designado va a ser el 1 porque es el de más bajo valor. ¿Sí? Siempre recuerden ustedes que es el de más bajo valor. Cada segmento que tiene, miren, ya me selecciona el root bridge porque este fue el de más bajo valor, ¿sí? Y los puertos que tengan conectados hacia otras salidas van a ser puertos designados, ¿sí? En el root bridge, los puertos que tenga yo conectados hacia otros enlaces van a ser puertos designados. Los puertos contrarios a los que se encuentren en el switch se los conoce como los puertos raíz. Miren, ¿sí? Este está contrario acá, puerto raíz. Este está contrario acá, puerto raíz. Y los puertos que no están con una conexión directa al root bridge son los puertos designados, o que se los conoce también con el nombre de ¿qué? ¿Cómo se llamaban? Este puerto de aquí, ¿qué otro nombre tiene? También en la novela, creo. Los puertos redundantes serían. No. Puertos truncados. ¿Cómo? Puertos de raíz. Acá está Bloqueados. aquí está el puerto raíz. Son los puertos designados o bloqueados, dijimos. ¿Sí? O sea, los puertos designados son los que se bloquean. Y entonces, miren, esto tomen muy en cuenta, ¿sí? Cuando ya se designa el root bridge, los puertos que están conectados alrededor del root bridge son los puertos designados. Los puertos opuestos son los root por. Sí, los puertos de ruta, en otras palabras. Y los puertos que no tienen conexión directa con el root bridge son los puertos bloqueados o puertos designados. El término correcto es designado, pero se los conoce también como bloqueados. ¿Sí? Inge, esos puertos bloqueados no se utilizan para la conexión, ya que no están como conexión directa. O sea, no se utilizan mientras no existan problemas de caída de ese puerto. O sea, si es que este enlace no se cae, ¿sí? No se utiliza, va a buscar los mejores caminos. Esto lo que está buscando es el mejor camino. ¿Sí? ¿Para qué le bloquea este? Para que la información no vuelva por acá. Si es que viene por aquí y no encuentra, ¿a dónde regresa otra vez? Acá. Y ahí se va a producir los loops. Entonces, de ley le bloquea a este. ¿Sí? ¿Estamos? Pero ¿cuándo va a entrar a funcionar este bloqueado? Cuando este se caiga. Si este se cae, este ya no deja de ser bloqueado, sino pasa a ser, puede ser hasta root bridge, puede ser hasta un puerto designado, ¿sí? Porque STP vuelve a recalcular. ¿En función de qué? De esos tres parámetros, ¿sí? La prioridad, la MAC address o el valor del ID. Eso ya lo hace STP. Y ese puerto queda habilitado. ¿Cómo Eso es lo quede? que No yo sé. decía, que el root bridge hace su revisión cada 2 segundos y ahí le evalúa eso, ¿no es cierto? Correcto. Ujú. Bueno, hay varias opciones, pero siempre por defecto es 2 segundos. Y este es el resultado, ¿no? Sí.
Este es el resultado, miren. Queda bloqueado ese puerto designado, ¿sí? Y con eso se evitan los loops. ¿Sí? No se olviden que para elegir este puerto root, que también hay el, el identificador más bajo, la prioridad más baja y el puerto ID más bajo. Para el root port, el puerto raíz. Ya no el root bridge, no, el puerto raíz. ¿Sí? Entonces, miren, siempre va a ser con el más bajo. Ahora, hablamos del ID, ¿sí? Hace rato hablamos de la prioridad, ahora hablamos del ID, ¿sí? El bridge ID. Entonces, en este caso, miren, es un número decimal, decía, ¿no? Este tiene 32.769, este tiene también 32.769, pero este tiene un 24.577. ¿Sí? Y este es el que, entonces, este valor es el que a STP le da como parámetro para que sea designado este como el root bridge. ¿Sí? Y como les decía, a pesar de que la MAC address puede ser más baja, eso no tiene nada que ver. Mi amor, ajo. ¿Sí? ¿Te vas donde la mamá entonces? Está el micrófono prendido. Sí, miren, acá en cambio fue el Bridge ID. Y obviamente cuando ya tengo el root bridge, que fue por este valor, ¿sí? Los otros pasan a ser puertos designados por el valor de la prioridad que está en función de esa velocidad que dijimos. Todos los puertos del root bridge siempre van a ser conectados, son los puertos designados. Profe, una consulta. Ujú. ¿Todos los suites siempre deben trabajar a la misma velocidad o pueden estar conectados por los suites de diferentes velocidades? Sí puede haber de diferentes velocidades, claro. Claro que puede haber de diferentes velocidades. Y ahí, Recuerden que tenemos esa topología de 3 capas, que tenemos una capa de acceso, una capa de distribución y una capa de núcleo, o una capa principal. Y entonces en la capa de distribución yo puedo tener switch de capa 3. Eso vamos a ver más adelantito, ¿sí? Entonces sí puede haber switch de diferente velocidad y eso obviamente le va a dar mayor prioridad. Pero si yo tengo de los mismos, estamos hablando de redes redundantes, verán, que esto es exclusivamente hablar de redes redundantes. Y en redes redundantes se puede producir estos lazos. Y para prevenir esos lazos es que se utiliza STP. ¿Sí? Hablar de redes redundantes. Miren en este caso, solo 2 switch. ¿Sí? Entonces, obviamente, el de más baja prioridad en el ID me dice que este va a ser el root bridge. Los puertos que están conectados van a ser puertos designados. El puerto contrario va a ser un root port. Y uno de ellos también tiene que ser el puerto alterno o bloqueado. ¿Sí? Este nivel de convergencia de STP, a lo que me preguntaba hace rato, está en función de algunos parámetros. Por ejemplo, el tiempo de saludo, ¿sí? El del hello. Este tiene un intervalo entre los BPDUs que por defecto es de 2 segundos, ¿sí? Que puede ser modificado entre 1 a 10 segundos, pero por defecto son 2 segundos, lo que me decía hace rato. Ese es un tiempo de saludo que se llama. Ese hello timer es el tiempo de saludo, ¿sí? Hay un tiempo de descarga, ¿sí? Y este tiempo está considerado por defecto en 15 segundos.
y puede ser modificado entre 4 y 30 segundos. Eso sí se puede modificar. Y ese tiempo ¿cómo es esto? De demora, que estuvo ahí, le dice de antigüedad, le dice máximo tiempo, ¿sí? De longitud. Este está considerado por defecto en 20 segundos y puede ser modificado entre 6 y 40 segundos. Por defecto dice el tiempo que puede ser cambiado del root bridge, puede dedicar un valor cualquiera de estos tiempos por el dominio de STP. STP es quien va a tener por defecto, si trabaja con esos, va a estar en función del tiempo en el que se encuentre, ¿sí? Va a tomar este tipo de segundos, ¿sí? Entonces, miren, estos empieza así, ¿no? Por ejemplo, cuando el tiempo está bloqueado, ¿sí? No recibe estos BPDUs. Y el tiempo máximo de vida de esto es de 20 segundos. Cuando está en un modo de escuchar, ¿sí? Listening, ¿sí? El retardo es de 15 segundos. Y lo mismo es cuando está en un modo de aprendizaje, ¿sí? 15 segundos. Y cuando está en modo de descarga, pues simplemente ya pudo descargar, ¿sí? O sea, va pasando por estos. Cuando está en modo de escucha y el tiempo está bloqueado, pues simplemente no pasa nada, ¿sí? El enlace simplemente, si es que está bloqueado y se cae uno de los enlaces, se pone también en app, ¿no? Ese enlace bloqueado pasa a habilitarse y se recalcula nuevamente. Aquí es más claro, ¿sí? Entonces, miren, si es que el puerto está en modo bloqueado, ¿sí? Solamente recibe y no actualiza nada, ¿sí? Si está en modo de escuchar, recibe y envía, pero no actualiza tampoco, solo está en modo de escucha, ¿sí? Cuando está en modo de aprendizaje, recibe, envía y actualiza la tabla en modo de aprendizaje, ¿sí? Cuando está en learning, está en modo de aprendizaje, recibe, envía y actualiza la tabla. No descarga tramas, ¿no? Y cuando está en forwarding, que es el tiempo ya de descarga del paquete, recibe, envía, actualiza la tabla y también descarga. Solo ahí descarga, miren. Y cuando está deshabilitado, ¿sí? Ni envía, ni recibe, ni actualiza, ni hace nada. ¿Sí? Esos son los tiempos que pueden estar y que eso es lo que determina el STP. Cuando tenemos Hispanity para VLANs, ¿sí? Para VLANs, STP puede ser configurado para operar en medios ambientes con múltiples VLANs. Y esto es lo importante, miren. Y esto es lo que se utiliza actualmente. Y cuando hablamos de un medio por VLAN, Hispanity por VLAN, ya se conoce como PBST, Hispanity por VLANs, ¿sí? Es una versión de STP, ¿sí? Que aquí el root bridge elegido, hay un root elegido por cada instancia que tenga, o en cualquiera de estas instancias que tiene STP, ¿sí? Y esto hace posible que tome diferentes root bridge por cada uno de esos conjuntos de VLANs que yo tenga. Eso es lo importante. Por cada conjunto de VLANs que yo tenga puede haber un root bridge diferente. Y eso le va a ser mucho más rápido, le va a ser mucho más seguro. Porque si se cae en una VLAN, la otra sigue trabajando. ¿Sí? Y lo que le afecte a una VLAN no le va a afectar a la otra. Entonces, STP opera para separar estas instancias, ¿sí? En cada VLAN individualmente. Si todos los puertos de NetSuite son miembros de la VLAN 1, este es solamente una instancia de Spanning Tree, ¿sí? Que no sería lo lógico, ¿no? Hay diferentes versiones de STP, ¿sí? Actualmente muchos profesionales utilizan este Spanning Tree genérico para referirse a varias implementaciones de Spanning Tree
tales como, por ejemplo, Rapid Spanish Tree Protocol, el RSTP, el Multi Spanish Tree Protocol, que es el MSTP, ¿sí? Y otros tipos de comunicaciones, conceptos que son muy importantes referirse en la implementación de este tipo de Spanish Tree en conexión. Hay algo que se habla mucho más, se configura STP más adelante, pero eso ya no es parte de este módulo, ¿sí? La última versión que sacó la IEEE es la 802.1D, ¿sí? Que es Spanish Tree para Rapid Spanish Tree Protocol, ¿sí? Y la otra que es el 802.1W, creo que es, no le veo aquí. Pero bueno, este es el más utilizado, miren, ¿sí? Y ya hablando del sistema operativo con la versión 15.0 en adelante o anterior, se ejecuta el PBST Plus por defecto, ¿sí? El PBST Plus era el PIR VLAN STP, ¿no es cierto? El que vimos hace rato, ¿sí? Esta versión incorpora mucho de las especificaciones de la IEEE 802.1D, por ejemplo, como puertos alternativos, puertos no designados, ¿sí? Debe ser explícita la configuración para lo que es Rapid Spanish Tree Protocol, ¿sí? De que en el orden de que esto se puede ejecutar como un protocolo de mayor velocidad. Eso utilizan ya al menos los grandes proveedores de este momento, ¿sí? Aquí hay varias opciones, miren. Aquí están todas las versiones que les recomiendo leer desde cuando aparecieron, ¿sí? Aquí están todas las versiones que se tiene ahora de STP con todas sus variaciones y que se ocupan dependiendo del tipo de infraestructura que yo tenga, ¿sí? Acá está el RSTP con el 802.1W. Es una todavía superior a 802.1D, ¿sí? Ya son ligas mayores estos, ¿sí? Estos ya son ligas mayores en conceptos de trabajo con este tipo de protocolos. Y generalmente, o sea, en topologías más que nada, las topologías redundantes que requieren de una rapidez en el manejo de las tramas, ¿sí? Y que permitan asegurar también que el usuario esté siempre conectado. Aquí hay algunas, ¿cómo es esto? Comparaciones que se hacen, miren. Dice, con STP, esto que es habilitado, bloqueado y de escucha, en RSTP solamente es descarguen. Miren, un solo paso. Y luego va aprendizaje y luego descarga. Entonces, miren, gana. Por eso se llama el R, Rapid STP. Elimina ya estos tres pasos, lo hacen uno solo, ¿sí? Acá vemos que en STP, por ejemplo, a nivel de puerto raíz, ¿sí? Designa el puerto raíz, designa los puertos designados, y ya no bloquea acá, sino que crea un puerto de backup y un puerto alterno. Esa es la diferencia con RSTP, ¿sí? Y le da mayor rapidez porque ustedes saben que el puerto bloqueado no se utiliza, en cambio acá genera dos, uno de respaldo y otro de alterno, y eso le da mayor rapidez, ¿sí? Da otros roles con otros propósitos. Aquí está, miren, el de respaldo que crea, ¿sí? Un puerto designado y un puerto de respaldo. Si se cae este, enseguida va a trabajar este de acá. Y no tiene que recalcular. Esa es una de las ventajas de esto. ¿Qué debe tomar en cuenta también que DHCP, ¿sí? Cuando los dispositivos están conectados a un switch, un puerto, ¿sí? Y este switch a través de este escucha y aprende el estado cada cierto tiempo, por ejemplo, para hacer las descargas, ¿sí? Este tiempo es de 15 segundos por cada estado, ¿sí? Hasta los 30 segundos. Esto puede presentar un problema para DHCP, porque los clientes lo que trabajan es con el protocolo de DHCP, que lo que hace es procesar con mayor tiempo esto,
Y el resultado puede ser que el cliente nunca pueda recibir una dirección IP válida, ¿sí? Porque DHCP tiene mayor tiempo para decidir, para definir, para, ¿cómo es esto?, resolver una dirección IP. Entonces, eso se debe considerar cuando se trabaja con STP, cuando yo voy a tener a lo mejor un enlace que va a trabajar con DHCP. Entonces, cuando uno de estos puertos es configurado como por faz, ¿sí?, para la porción de transmisión, para bloquear esta descarga es inmediatamente, ¿sí? Una vez que tenga alrededor de unos 30 segundos de descarga de segundos de retardo, usted puede usar este por faz como acceso al puerto que permita a los dispositivos conectarse a este puerto para que la red inmediatamente les pueda ser usado como un puerto de acceso, y ahí le configuro solamente a lo que es DHCP. Sí, puedo definir un puerto que sea un puerto más rápido y ahí le digo, este puerto es el que va a trabajar con DHCP. Entonces hay que tomar en cuenta eso porque sí puede causar problemas para la definición de DHCP. Bien, hay una parte que veo que no la tratan aquí y quería yo revisar acá, ¿sí? Hay una parte que... algo que algunos decían, ¿por qué no hay en español? Miren, si ustedes si abren con el Chrome, deje de compartir. Si abren ustedes con el Chrome, ¿sí? Pueden traducirle, ¿no? Miren, así yo hice y este como es bastante extenso, le traduje al español y aquí puedo leer sin ningún problema. ¿Sí? Y está en español. Esta parte no sé por qué no la incluyen acá. Voy a ver si la incluyo yo en mis diapositivas. ¿Sí? Esto, ¿cómo le ven ustedes? ¿Qué representa esto? ¿Quién me dice? Las capas de comunicación entre el internet con el cliente, entendería, o los switch. Miren, aquí están las tres capas que decíamos, ¿no? Capa de acceso, distribución y de núcleo. Que puede ser las tres capas bien definidas o puede haber una que esté haciendo ¿cómo es esto? De los dos. Aquí tenga yo distribución y núcleo al mismo tiempo, ¿sí? Entonces aquí yo voy a tener ya dispositivos de capa 3 también. Pero ¿de qué me sirve tener dispositivos de capa 3 si acá yo tengo una topología de capa 2 que si no tengo STP, miren, puedo tener aquí unos switch súper potentes, pero acá se me puede estar quedando el problema, ¿sí? Entonces, tiene que considerar ustedes cualquiera de este tipo de conexión que usted tenga, esta estructura, esta topología, pero aquí consideren que puede tener ustedes problemas si no toman en cuenta estos protocolos. Al menos si manejamos VLANs, que la mayor parte ahora trabaja con VLANs, tendrán que habilitar estos protocolos, ¿sí?, de STP para evitar que aquí se me quede y esto funcione como realmente estoy yo proyectando, ¿sí? Entonces, esa es la parte que sí está hablando acá en texto y que el gráfico nos dice más claramente eso. ¿Sí? Entonces, miren, pueden ustedes comenzar a, ¿cómo es esto? A traducirlo, leerlo, entenderlo y luego pueden convertirlo al inglés nuevamente. ¿Sí? Esa es la recomendación que les hago. ¿Alguna pregunta, amigos? No. 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 Todo claro. Claro. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Veamos aquí, miren, para la semana 4 tenemos nosotros. Va a quedar entonces, miren, el laboratorio solamente es un packet tracer que es el seguimiento de STP. No hay que configurar nada, sino que hay que hacer un seguimiento de STP
No le he puesto los documentos, bien que abrí, este momento mismo les pongo. Que es un solo laboratorio. Le voy a poner el de Word porque hay que contestar algunas preguntitas. Y listo, está entonces hasta el 4 de mayo, ¿no? Y contestamos también el cuestionario, ¿no? Bien, este es más es teoría, por eso me parece que no hay ni siquiera configuraciones, porque como STP, lo único que debe es estar habilitado STP y ya por defecto viene habilitado, dice. Entonces, no hay mucha configuración que hacerla, ¿sí? Y contestar el cuestionario del módulo 5 que va a estar habilitado para el día domingo. ¿Sí? Eso por un lado. Bien, con ustedes no creo que hay problema de matriculaciones, ya todos creo que están en el SIGE y todo. Ya nadie tiene problemas, ¿no? De matrículas. No creo, Inge. Creo que no. Inge, ¿no? Bien, No, Inge. bien, miren, estamos haciendo un seguimiento ahora a quien no hace tareas, a quien vamos a crucificar a los que no hacen tareas. Entonces, yo estoy armando, miren, cada semana una revisión de esta manera, ¿sí? Y con ustedes quiero felicitarles sinceramente a todos ustedes. Es el único paralelo que ha cumplido todo, miren. Aquí está Los de la semana somos 1, chévere, pues, Inge. semana Somos 1, los mejores. Es que es de la profe. Es que somos los chéveres, profe. Sí, me siento muy contento de que ustedes están cumpliendo muy bien. Sigan así, amigos, sigan así. Eso es muy bueno porque dice realmente qué es lo que ustedes quieren hacer. Está diciéndonos qué es lo que ustedes, para qué están en la universidad y pese a las adversidades estamos pues simplemente haciendo lo que realmente nos corresponde. Mire, en tiempos de crisis hay que pensar en positivo, hay que pensar que esto va a pasar, pero nosotros debemos seguir adelante, la vida sigue y tenemos que seguirnos esforzando para ser mejores. Y eso me gusta, les felicito amigos, me siento muy contento, sigan así, que esto no sea para decir, "Buah, ya dejemos nomás, ya no", sino que sigamos así, que sigamos con ese mismo compromiso con ustedes mismos, con la universidad, con ustedes principalmente amigos, sí, con ustedes. Y yo me siento muy contento porque como docente, miren, o sea, ver estas manchas amarillas que toca, ver qué pasa, hacer seguimiento, sí. Hay unos que ya habilité, ustedes vieron que les mandé un mensaje de que están habilitadas las tareas atrasadas, de que envíen nuevamente. Se les está dando las facilidades, pero sin embargo, algunos no están, o sea, tomando en serio o no sé qué pasa, ¿sí? Voy a averiguar qué es lo que pasa con cada uno de ellos. Pero ustedes sigan así, amigos. Les felicito nuevamente y gracias por ese nivel de compromiso que tienen por la asignatura. ¿Sí? Gracias, ingeniero. Muchas gracias a Gracias, usted, Inge. profe. Una preguntita, Inge. Claro. Nos ayude a ver si es que tenemos alguna persona faltas para ver cómo se puede solucionar, por favor. Eso le dije ahorita, yo les puse a todos ya asistencia porque esa fue la orden que tuvimos, ¿no? De semana 1 y 2 por los problemas que hubo de matrículas y todo eso. Entonces, he borrado y he vuelto a poner todas las asistencias semana 1 y 2 y 3. Y la de hoy que tomé y de aquí en adelante, sí, si es que falta, tendrá que justificarlo, ¿no? Perfecto, ingeniero, gracias. Sí, para que no tengan que estar, o sea, pidiendo justificación, haciendo trámite de que por qué no me matriculé. Por las dificultades que tenemos ahora para hacer esos trámites, se tomó esa decisión. Entonces, hace rato ustedes vieron que yo borré las asistencias y volví a poner nuevamente. Entonces, ahorita me imagino que todos deben estar con un 100% de asistencia. Profe, yo tuve un inconveniente con el internet y no sé si me tomó Arcos. ¿No qué? Tuve un problema con el internet y no dije presente a lo que se tomó lista. Sí le puse, creo.
Pero yo dice presente ahorita, pues presente. Sí, por eso sí le puse, me dijeron que tenía problemas y ya le puse. A Ya, todos les gracias, puse Inge. la asistencia, a todos, a ninguno le quité la asistencia. Ok, amigos, por lo menos por el día de hoy nos desocupamos temprano y háganla, si pueden de una vez hagan la tarea, que ya líbresen de eso, amigos, sí, que les quede pendiente solo el cuestionario. Les recomiendo lean. Este capítulo, como ustedes ven, es bastante extenso y hay que leer bastante. Espero que con la explicación que di haya quedado claro y refuercen ustedes leyendo el currículum. Vean los videos, hay videos, ¿sí? O sea, saben que es importante como yo les digo, porque este tema es nuevo. No había este tema antes en el módulo, ¿sí? Entonces, yo tuve que pasar leyendo ahora y desde ayer estoy leyendo esto. Y entonces miren qué es lo importante para que se entienda mejor. Vean esto. O sea, esto ayuda, ¿sí? Ejecuten y vayan viendo qué les dice acá abajo. Miren, ahí se para y dice, se envía la transmisión a todos los puertos, excepto al puerto de origen y el puerto bloqueado. Entonces, estas animaciones ayudan mucho a entender. Y como van saliendo los mensajes, vaya leyendo y vaya entendiendo qué es lo que le dice. A veces esto ayuda mucho más que leer, ¿sí? Yo leo, después hago esto allá, ya sé qué me dice el texto. Con esto entendí mejor, ¿sí? Y miren, hay varios de estos, ¿sí? Hay varios de estos. Entonces les recomiendo, miren, si es que no se lleva mucho con el inglés, póngale en español, vaya leyendo, pero después sí dése una lecturita en inglés, porque usted sabe que el examen les tomamos en inglés y Cisco toma el examen en inglés. Y el examen de Cisco no se traduce, ¿no? Con el Chrome, sí No, se traduce. No se traduce, ¿no es cierto? no se traduce. Toca estar tratando de traducir ahí. Por eso mejor desen también una lectura en inglés para que no les coja de nuevo en el examen. Yo leo en español para comprender y luego vuelvo a hacerlo en inglés. Creo que una pregunta. ¿Dónde se encuentra en qué parte de la plataforma se encuentra el link para acceder a esta interfaz? Ya me hizo asustar usted ahorita. ¿Cómo me va a preguntar si ya estamos en el capítulo 5? Eso está aquí, amigo. Ya O sea, mismo sí, damos la pero prueba no, también. antes no salía así, por eso le pregunto. Siempre uno. Claro, es que es aquí módulos. Y aquí entra usted, mire. Ya, yo pensaba que no estaba No sea ahorita, como antes bandido, solo señor sale en Pascual. móvil. No, Mentira, era, pero- este es el Parece, currículum. Así compañero. es ahora, pues. Así es el cambio que hicieron ahora en Parece la del plataforma. Bella. Sí, parece. Ya, También que íbamos, ya nada. Sí, bien estábamos. Ya se gradúa y todavía pregunta Sí, eso. este es el currículum, amigo. Entonces, y miren también, obviamente que el video sigue estando en inglés, pero miren el video sí. también, aquí les explica. El que habla no soy yo, no, por si acaso. Ese está más tastoso que yo. Parece inglés chino, Inge. Ah, de coronavirus. Sí. Entonces, como no hay que hacer muchas, esta es la única práctica que hay que hacer. Contesten estos cuestionarios, sí, y vayan viendo los videos, vean estos animados que se tiene aquí y van a comprender mejor ustedes esto, sí. Esta es la lámina que debo cambiar, esta es la lámina que no le he puesto, les he repetido. Miren la que les decía de la magadrez. Recuerdan que en el 1 habla de la prioridad. En cambio acá, miren, le designa como root bridge por la magadres. Ese creo que es un error mío. Voy a copiarle de una vez ahorita antes de...
Este es. Ya les subo otra vez esta diapositiva con este cambio. Gracias, Inge. Ahí sí está, miren, con la magadres en cambio. Si ven, ahora le hizo otro brillar de acá. ¿Sí? Eso es lo que les decía, que en cambio, miren, acá cuál fue el valor que decidió en el BPDU y el STP, el STA, fue este valor de la dirección MAC. ¿Sí? Porque miren, Menor no. la prioridad es la misma de todos los tres. Entonces, menor- ¿cómo decide la MAGADRES? Sí, Por el menor valor. la de menor valor. ¿Sí? Listo, entonces ya les subo este también, sí. Ok, ¿alguna pregunta adicional, amigos? No, Inge. No, Inge, gracias. Ok, entonces, amigos, les agradezco por su asistencia a este. Harán la tarea y darán el cuestionario y nos vemos el próximo martes. Gracias, Inge. Buenas noches, Inge. Gracias, Inge. Gracias, amigos. Gracias, Inge. Nos vemos, ¿no? Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, Inge. Gracias, nos vemos.